tarde, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, en esta tu casa, casa de Dios y puerta del cielo, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, ilumínanos, enséñanos, Señor, también sana nuestros cuerpos y suple todas nuestras necesidades conforme a tus propósitos, Señor. Somos tu pueblo, venga tu reino. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde voy a hablar un poco sobre conceptos. Y hay ahí unas notas, yo sé que están muy pequeñas, pero se las voy a leer más adelante. Pero si usted quiere, de verdad quiere leer lo que ahí está, se viene a la línea del frente y ahí lo puede leer sin ninguna dificultad. Claro, por ahí dicen que no corran todos a la misma vez. Pero estos conceptos que vamos a ver hoy es para que usted como discípulo, como estudiante, se le facilite el ver estos eventos del libro de Apocalipsis en esta última semana, para que los pueda ver como una secuencia de eventos que hace sentido para usted. Y es importante que tenga sentido para usted primeramente, porque si tiene sentido para usted primeramente, cuando usted lo comparta con otros, usted se va a sentir que no solamente usted entiende lo que está diciendo, usted mismo como persona, pero que la persona que lo está escuchando y está recibiendo la información podrá entonces entenderlo también. Y usted llevar un diálogo hasta que si hay preguntas, usted las pueda contestar. Y recuerde, usted siempre, cuando usted hable del libro de Apocalipsis y estudie y medite sobre esto, cuando vengan preguntas, anótelas, porque todas las preguntas en realidad tienen una respuesta, hay una solución. Quizás en ese momento usted no encuentre la respuesta, pero la respuesta está ahí. Cantidad de veces yo he estado aquí, a veces ahora que estamos viniendo por la mañana un ratito, ¿no? Aquellos que pueden, y mientras estoy aquí meditando y orando, o lo que estamos haciendo en ese corto tiempo que utilizamos, me vienen pensamientos sobre el libro de Apocalipsis. Y usted dirá, pastor, usted sueña con el libro de Apocalipsis. Bueno, poco falta, ¿no? Pero eso es lo que estamos buscando, que podamos soñar, entender y pedirle a Dios que nos ilumine para entender estos conceptos y así poder explicarlos. Y recordamos, y lo vuelvo y lo digo otra vez, que el libro de Apocalipsis está abierto a interpretaciones. Eso va a haber muchas personas, posiblemente más de una, claro, que van a diferir en las interpretaciones, por lo cual yo no reclamo que sea exclusivo lo que yo estoy tratando de enseñarle a ustedes, esa interpretación, pero sí me siento con la libertad y la confianza de decirle que sí he hecho todo lo posible por mostrar esa evidencia que está dada. Y si no es esa evidencia que está dada de por sí, hay evidencia circunstancial de sucesos y profecías y eventos que han ocurrido o que van a ocurrir, que la suma de esa verdad, la suma de esa palabra te da una conclusión la cual tú puedes enseñar y decir. Entonces me he privado de estar pasando la información delante del Señor, se los estoy diciendo, información que otros han pasado o han reciclado, o de libros. No estoy leyendo ningún libro excepto la Biblia. Entonces yo creo que sí se puede hacer y se pueden acomodar todos estos eventos en una última semana, una semana de 7 años. Y esa semana obviamente está dividida en 2 mitades, como pueden ver en la pantalla. La he titulado La Última Semana, y ahí no tiene otras cosas excepto lo más básico. La parte de arriba es la primera mitad, la parte de en medio es eso, el punto medio, que lo podemos relacionar con 3 días y medio. Vamos a ver más adelante que el ministerio de los 2 profetas, o los 2 testigos, o los 2 olivos, como se les llama, ese ministerio está dado, esa información, no hay que interpretarla, y son 3 años y medio.
esa primera parte comienza y termina con ese ministerio. Vamos a ver, ahí hay algunas notas en la parte de arriba donde dice que la primera mitad no comienza con la reconstrucción del templo. Esa no es la señal. Comienza la primera mitad con el ministerio de los dos testigos. Y hemos dicho anteriormente en otras lecciones que estos dos testigos los podemos ver por evidencia circunstancial, como un tipo de ministerio del que tenía Moisés y el que tenía Elías, el profeta Elías Tisbita. Así que esa parte del medio que usted está viendo ahí en esa línea un poco gris en el medio, sería el punto medio, y es que estos testigos tienen que morir, el templo será profanado, dice la Escritura, pero esos dos testigos van a resucitar. Y la Biblia es clara al respecto. Ellos van a resucitar después de 3 días y medio. Entonces, dentro de ese punto medio, hemos acomodado el decreto de los 3 ayes. Los he mencionado antes. Pero recuerde que los ayes son más bien un decreto, como los sellos. Recuerde que los sellos es un decreto, una declaración, una introducción de lo que va a pasar en esos 3 años y medio de la segunda mitad. El Señor abre los sellos y el Señor entonces decreta lo que hay detrás de esos sellos. Pero quienes van a hacer el trabajo entonces progresivo de estos juicios, a juicios más severos, vienen a ser ángeles, y Dios tiene una serie de 7 ángeles que son los que inician las trompetas, inician las voces de los truenos que se escuchan, y por último inician las copas de la ira de Dios. Yo sé, si usted se ha familiarizado con el libro de Apocalipsis, es un poco, no es muy fácil atar los cabos aquí y entender exactamente lo que está ocurriendo. Pero déjeme decirle que el libro de Apocalipsis fue escrito para el pueblo de Dios y para que el pueblo de Dios lo entienda. Si el Señor lo dice así, eso nos ha de bastar. Necesitamos entonces la ayuda del Espíritu Santo para poder entonces atar los cabos aquí y presentar estos conceptos. Y también recordando que el libro de Apocalipsis no se estudia solo de por sí, sino que también utilizamos el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, y con esa información y la información que nos dejó el apóstol San Juan en la isla de Patmos, podemos entonces trazar un panorama profético de lo que ocurrió, de lo que estuvo ocurriendo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y lo que ha ocurrido en los últimos 2000 años, y lo más importante, la última semana, la semana 70, lo que está a punto de ocurrir. Y ahí es donde nosotros como pueblo de Dios somos responsables de entender estos conceptos y de meditar en la palabra y pedirle al Señor que nos enseñe, porque el mismo Señor dijo que obedeciéramos la palabra de esta profecía, que no le añadiéramos, pero tampoco le quitásemos a lo que Dios ha decretado en esa palabra. Es mucho material, pero una vez usted lo va poniendo en conceptos, se va a ir entendiendo más fácil. Pero el propósito aquí, el objetivo de estas enseñanzas no es que usted solamente pueda escuchar lo que yo les estoy hablando. El objetivo es que usted pueda realizar esos conceptos, usted pueda entender esos periodos y esas secuencias de eventos en esa última semana, y usted automáticamente, cuando piense y escuche sobre la última semana, la semana 70, usted inmediatamente se haga un cuadro, un dibujo en su mente, y pueda dividir esa última semana en 2 mitades, la primera mitad, la segunda mitad, e inmediatamente saber qué es lo que va a ocurrir en esa primera mitad, qué es lo que marca el comienzo de esa primera mitad, qué va a ocurrir a la mitad de la semana, Daniel 9:27, y qué es lo que va a ocurrir después que la semana se divida en 2,
Y entonces esos últimos 3 años y medio que conocemos como el tiempo de angustia de Jacob, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente el pueblo de Dios no va a estar aquí en la tierra zarandeado por el dragón que es la serpiente antigua, ni tampoco Israel va a estar expuesta para ser zarandeada por el dragón, sino que Israel estará escondida, ya hablamos, en un lugar secreto al este del río Jordán, desde Basán, Galad hasta Petra, y nosotros, la iglesia, habremos sido tomados por el Señor, la palabra arpazo, y de ahí estaremos con el Señor para entonces regresar juntamente con Él, con las decenas de millares de santos, como dice la Escritura, para que el Señor entonces establezca su reino milenial en esta tierra. Entonces, esos son conceptos. Usted ya piensa en la semana 70, en la última semana la divide en 2 y sabe que tiene un propósito. Hay unos principios de dolores que van a ocurrir en la primera mitad y luego es un tiempo de grande tribulación y obviamente cuando el dragón es lanzado, es suelto en esta tierra y no viene solo. Y recordar que cuando se identifica al dragón, se identifica como la serpiente antigua y como el diablo. El Señor le reprenda. Esa es la identificación de ese personaje. Y cuando habla de sus ángeles que le siguen, ángeles caídos, se está mencionando, se está interpretando, mejor dicho, con las estrellas. Esas estrellas que caen del cielo. Les dije un poquito en una de las enseñanzas, no sé si fue el domingo o anteriormente, que esas estrellas pueden, si no se personifican con un ángel, no se le da una calidad de persona, entonces pueden ser meteoritos y pueden ser asteroides, ¿ok? Entienda, porque la ciencia está debatiendo mucho sobre eso. Y hay evidencia dada y evidencia circunstancial. Y algo que les dije también el domingo, creo, usé la palabra evidencia empírica. Es una palabra rara de domingo, pero para la ciencia eso significa que ellos pueden experimentar. Ellos no van a aceptar nada a menos que pase por un proceso empírico. Y hacen experimentos, evalúan, toman notas y las circunstancias en que ese experimento fue hecho. Y luego tratan de reproducir ese experimento. Y tienen esos datos y se lo pueden dar a otra persona y dicen, tú haz esto y vas a salir con los mismos resultados probablemente. Y así es como trabaja la ciencia. Pero nosotros no necesitamos probar las cosas. Tenemos la palabra profética más certera, ¿no? Más segura, dice Pedro, ¿no? Esa palabra profética nos enseña que hay evidencia dada por Dios y por medio de la fe es que aceptamos estos conceptos. Por medio de la fe aceptamos entonces la evidencia dada y la evidencia circunstancial y le dejamos la evidencia empírica a los científicos que a la larga, a fin de cuentas, están llegando a la misma conclusión. ¿Por qué? La suma de la palabra es la verdad y antes, como dijo Salomón, todo lo que está bajo el sol no hay nada nuevo. O sea, llegan a una conclusión que la Biblia en realidad ya lo había descifrado. No en las mismas palabras, pero ahí estaba revelado. ¿Cuántos saben que el mundo siempre fue redondo, no? ¿O fue plano alguna vez? No. El mundo cuadrado tampoco, ¿no? El mundo fue siempre, ¿qué? Redondo por la fuerza de gravedad. Hace que los cuerpos celestes tomen esa forma, ¿no? Pero hubo un tiempo en que la ciencia se aseguraba que era plano. Y no tanto la ciencia, sino también la iglesia. Creían que era plano. Había debate sobre eso. Hasta que se dieron cuenta que no, que el círculo de la tierra, como dice el profeta Isaías, ¿no? Declaraba que la tierra era en sí y es redonda, o en forma de, no sé, un poco, no es completamente redonda, pero está un poco ovalada, ¿no? Por decirlo así. En la pantalla les he puesto aquí la última semana y vemos esa primera mitad, que ahí está en blanco. Usted puede llenar ahora en su mente ungida e iluminada por el Señor. Estas cosas se le van quedando y ya usted puede acomodar entonces el ministerio de los 2 testigos en esa primera mitad.
y se llega a la mitad de esa semana, los testigos mueren, se profana el templo, y entonces hay un decreto de los 3 ayes, una secuencia de ayes que marcan el comienzo de la grande tribulación, y eso es lo que conocemos como la segunda mitad. Entonces, los sellos, y esto es algo más bien que ya lo he dicho antes, pero cada vez le digo algo y le añado un poquito más para que usted se vaya formando esa idea más clara. Estamos hablando de conceptos ahora y vamos a pensar en los sellos, porque los sellos es único, los sellos es diferente. Los ángeles no tienen nada que ver con los sellos. Los sellos solamente pudieron ser abiertos por nuestro Señor, el Cordero de Dios. Y Él dio la declaración de lo que ellos significan. Entonces, los 7 sellos, y en realidad les dije, serían los primeros 6 sellos, porque hay una serie de 6 aquí, y no creo que sea casualidad, pero cuando usted va a mira lo que ocurre en los sellos, puede contar 6 sellos, y luego el 7º sello es más bien como que hay una transición, y como que volviera otra vez al principio de donde comenzó, del primer sello. Se da cuenta que hay una serie de 6. Igual ocurre con las trompetas. Usted se da cuenta, ocurren 6 trompetas y al final, en la 7ª trompeta, hay una transición otra vez, como que le lleva otra vez al principio. Es como si Dios todo lo termina, y esto es una referencia a alguien que dijo esto, todo lo termina Dios desde el principio. Entonces, las copas también se manifiestan de la misma manera. Hay una serie de copas. Entonces, si usted se da cuenta, ya son 6 sellos, 6 trompetas y 6 copas. Ahí también está revelado este concepto del número de la bestia, que es número de hombre, y es 666. Entonces, esos sellos decretan lo que va a ocurrir durante los últimos 3 años y medio. Repito, los sellos decretan lo que va a ocurrir durante los últimos 3 años y medio. Luego entran las trompetas, las 7 trompetas, sucesiva y consecutivamente. O sea que les dije que lo vemos de una manera vertical, no el modo tradicional de lineal que va de izquierda a derecha, por decirlo así. Cuando se usa este método de interpretación, se hace sumamente difícil acomodar todos estos eventos en una semana de 7 años. Y para poder expresar esto de esta manera y para podérselos enseñar de esta manera, yo he tenido que buscar y comprobar que estos eventos sí se pueden acomodar, todos ellos, en un periodo de 3 años y medio. Entonces, de ahí el concepto vertical. Y es algo sucesivo, pero también consecutivo. Va obrando en esta dirección y también va obrando en esta dirección. Es sucesivo y consecutivo. Entonces es como decir, están las trompetas y van en esta dirección, 6, y luego la 7ª regresa, pero también va en esta dirección hacia abajo, de norte a sur, o del cielo a la tierra, y así las copas. Y podemos conectar, y cuando usted estudia los eventos de la primera copa, va a ver cómo están conectados a los eventos de la primera trompeta, y así sucesivamente. La segunda trompeta está conectada también a los eventos de la segunda copa. De la única manera que esto se puede aplicar es si lo hacemos en esta dirección y también en esta dirección. O sea que no es simplemente algo que se puede, por la lógica humana, entender. Hay que aplicar un poco de fe en esto y darle lugar a que nuestro Dios puede alterar el tiempo y el espacio que Él creó, para que podamos nosotros por la fe aceptar que Dios va a tratar de tal manera con las naciones de la tierra en un periodo de 3 años y medio.
y así entendamos que Israel será protegida, pero también la iglesia. Israel se queda y nosotros nos vamos, pero Israel será escondida en algún lugar secreto de la tierra. Son las 7 trompetas sucesiva y consecutivamente inician el conteo final. Oiga bien, el conteo final para los eventos de la gran tribulación. Ya cuando hablamos de la grande tribulación, estamos hablando de esa segunda mitad. Es el tiempo de angustia de Jacob. Y tiene sentido en realidad, porque si acomodamos el ministerio de los 2 profetas, obviamente ellos tienen un ministerio y un tiempo que se le ha sido dado y designado por Dios. Y tendríamos que entonces reconocer que esos tiempos están separados, porque esos 3 años y medio le fueron dados a los 2 profetas, 2 testigos, 2 olivos, pero también se asignaron 3 años y medio para la serpiente antigua, el dragón, la bestia que va a subir de la tierra, la bestia que va a subir del mar, que son gobiernos. Y aquí va a haber un combate, una lucha entre fuerzas celestiales y fuerzas terrenales. Pero lo que ocurre es que las fuerzas celestiales van a utilizar las fuerzas terrenales, los gobiernos, la política, la religión, la economía, para poder